Llevo 24 horas sin dormir, sin comer ni beber, encerrado en un solo expediente, el Galeón San José. ¿Por qué esta leyenda, que lleva más de 3 siglos en el fondo del Caribe, aún no se ha movido de su sitio? Hoy voy a poner sobre la mesa 3 teorías, 2 riesgos enormes y, al final, una única decisión que tomaremos juntos. Bienvenido a Fortunas Veladas. Aquí no perseguimos cofres. Reunimos pruebas e intentamos salvar la historia, porque cada vez que se abre un baúl, o arrojamos luz sobre el pasado, o manchamos para siempre una página. Cronología Express, 1708, frente a Cartagena, aguas de Barú. El San José, peso pesado de la flota de Indias y cargado con la riqueza del Nuevo Mundo, se va al fondo de una sola vez cuando su Santa Bárbara explota en plena batalla. Cada centímetro, del puente a las bodegas, es hoy un archivo capaz de contarnos el comercio, la guerra, las rutinas y los miedos de toda una época. Durante siglos, circularon rumores, marcas de marineros en cartas de navegación e imágenes borrosas. Luego, con sensores modernos, se confirmó la posición. Bajaron cámaras, llegaron fotos, se hicieron titulares. Y, aún así, la extracción nunca llegó. ¿Por qué? No existe una sola respuesta. El San José no es un cofre de botín, es un todo con contexto. La orientación de un cañón, el nudo de una cadena, la línea de fractura de una cerámica, el grosor del manto de arena, todos son palabras de una misma frase. Si arrancas una palabra al azar, el párrafo pierde el sentido. Bajo el agua ese contexto se conserva por capas, incrustaciones biológicas, huellas de las corrientes, estratos de sedimento e incluso el equilibrio interno del pecio. Cada pieza que retiras con prisa enturbia el agua, altera el comportamiento del depósito y complica los pasos siguientes. Por eso, la arqueología no ama las prisas. Una extracción rápida da satisfacción a corto plazo y provoca pérdidas irreversibles a largo plazo. Vamos con las teorías. Teoría 1. Fragilidad técnica y cirugía de profundidad. A. Estas cotas, la madera, se ha deshecho fibra a fibra. Los metales han contraído matrimonio con el cloruro. La piel de las cerámicas puede estar cubierta por concreciones de coral y esponjas. La era de bajar un buzo y levantar un cofre terminó. Hoy hablas de Rob Yau y de operar como un cirujano milimétrico. Primero lees la morfología con sonar multias y de barrido lateral. Después haces fotogrametría de alta resolución y, si es necesario, escaneos láser que te bajan por debajo del centímetro. Con manipuladores de pinza fina, microllaves dinamométricas, microaspiradores y cestas amortiguadas, intentas tocar sin tocar. Cualquier objeto recuperado se estabiliza dentro del agua y, en cubierta, entra de inmediato en tanques de desalinización. La ventana meteorológica es corta, la tensión del umbilical es alta, la corriente puede decir sí y, un segundo después, no. Un único fallo de propulsión o un contacto indebido y 3 siglos de tejido arqueológico se deshacen. Como arena. Teoría 2c. Derecho, soberanía y propiedad. En un lado, la noción de patrimonio cultural y la jurisdicción del Estado ribereño. En el otro, el estatus de buque de Estado histórico, las capas del derecho del mar y eventuales reclamaciones diplomáticas. Añade seguros y precedentes de siniestros, la naturaleza de la carga comercial, el contexto bélico, y superpone estándares arqueológicos, exigencias de transparencia, representación de comunidades locales, plan museográfico, calendario de publicaciones científicas y discusiones sobre reparto de beneficios. Sáquenlo ya, choca con los frenos de los procedimientos, sin licitaciones claras, comité científico independiente, representación local y un plan de conservación sostenible, no mueves ni un clavo. Esta lentitud desespera, sí, pero protege la memoria compartida. Teoría 3. Dinero, política y transparencia. Operar en alta mar es gestionar un laboratorio flotante, fletes de buques de investigación, mantenimiento de ROP-AU, combustible, tripulaciones certificadas, permisos, seguros. Se estropea el tiempo, se cancela un día y el presupuesto arde. Como vela al viento, la tasa diaria de consumo puede igualar el presupuesto mensual de un museo pequeño. Quien pone el dinero marca expectativas,
El patrocinador quiere impacto visual rápido, la academia reclama método, el público exige cuentas, la política busca prestigio, las reuniones de transparencia alargan el proyecto pero generan confianza, el secretismo parece acortar tiempos y acumula crisis. Quizá el nudo esté aquí, todos quieren ganar a la vez, y la única forma de que todos ganen es paciencia con el tiempo, el método y la apertura. Ahora, dos riesgos mayores. Riesgo 1, banalización. Si arrancas el objeto de su contexto, conviertes centenares de vidas en un imán de nevera, brillo a corto, amnesia a largo. Una pieza de oro sin etiqueta en vitrina equivale a una frase perdida del relato. Riesgo 2, efecto Pandora. Un primer rescate sin plan dispara en un mismo día. Expedientes de autoría, propiedad, compensaciones, responsabilidad ambiental y diplomacia. La reputación científica recibe un golpe, los arqueólogos se apartan y queda un espectáculo ruidoso que no deja huella. El proyecto puede retroceder décadas. ¿Y qué ocurre de verdad en cubierta? Un ROV no es un dron recreativo, estabilización. En 3 ejes, sensores inerciales, control de profundidad y velocidad, 2 brazos manipuladores y micropar de apriete para trabajar como un cirujano. Cada vibración del umbilical te cuenta el estado del mar arriba. Sube medio metro la ola y se acabó el día. Si la corriente pega de costado, el gesto de milímetro en la pinza se convierte en centímetros. Por eso el protocolo es simple y estricto. Li, y luego toca. Mapa 3D, clasificación de objetivos, selección de microzonas, extracción piloto, conservación inmediata y un cuaderno de datos de cada paso. Cuando mañana llegue una objeción, tu mejor escudo es tu propio registro. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Plan piloto en 5 pasos. 1. Sonar y fotogrametría integral. Informe preliminar de datos y metodología en abierto. 12. Selección de un pequeño conjunto, no frágil pero altamente representativo, no oro, si piezas que cuenten historia, un perno de cureña, una cerámica con sello, un fragmento de cofre. 3. Recolección sin contacto o de contacto mínimo. Aspiración controlada, cestas amortiguadas, cortadores microvibrantes. 4. Desalinización encubierta, dentro de agua, con calendario de laboratorio anunciado desde el barco. 5. Trípode museo educación beneficio local. Primera. Exhibición y archivo digital abren a la vez. Si el primer ciclo es transparente y limpio, amplías el alcance. Marco ético. ¿Oro o verdad? El oro deslumbra, la verdad te abre los ojos. El oro se gasta una vez, la verdad educa generaciones. Este barco no pertenece a un estado, una empresa o un coleccionista, pertenece al mar, a la historia y al acto de recordar. La pregunta correcta no es ¿cuánto sacamos?, sino ¿cuánto conservamos con sentido? Por cada objeto que suba, debería publicarse al mismo tiempo una ficha, dónde estaba, con qué método se recuperó, por qué ahora y cómo se conservará. Datos abiertos, vitrina abierta, cuentas abiertas. La transparencia no es cortesía, es el seguro del proyecto. Decisión final. Mi voto es extracción por fases, transparente y con la ciencia al mando. Primero el mapa, después un set pequeño y representativo. Luego, expansión gradual. Regla única, no toques sin documentar. Déjame una palabra en comentarios, ¿verdad u oro? Justifícala, fijaré el mejor argumento. En el próximo episodio, según lo que elijamos, haremos una simulación de presupuesto y calendario, ventanas meteorológicas, umbrales de altura de ola y ciclos de mantenimiento del ROV para trazar un cronograma realista. Así responderemos, ¿cuándo se saca? No con corazonadas, sino con datos. Cierre, en Fortunas Veladas no buscamos cofres, buscamos sentido. Suscríbete y activa la campana. Bajaremos 1 metro más, pero con los ojos abiertos y el botón de grabar siempre encendido, porque hay tesoros que, aún sin salir del agua, ya nos hacen más ricos. Esa es la riqueza que perseguimos. Nos vemos en el próximo video, que el mar siga calmo y la curiosidad alta.